Liturgia de la Iglesia, hoy lunes 28 de julio del 2025. Santo del día, lectura de la palabra de Dios de hoy y también una pequeña reflexión. Hoy celebramos a San Inocencio I. Nació en la segunda mitad del siglo IV, natural de Albano, Laziale, Italia. Fue elegido pontífice en el 401. Gobernó la iglesia durante 16 años. Fue un periodo histórico muy difícil para la ciudad y del Imperio Romano de aquel entonces, porque el 24 de agosto del 410 Roma fue conquistada y saqueada por los godos de Alarico, por los pueblos nórdicos de Europa, por los conocidos también como bárbaros. Defendió la doctrina, las tradiciones, la disciplina de los sacramentos y la unidad de la Iglesia. Con la ayuda e iluminación de San Agustín y San Jerónimo, logró así el respeto de las iglesias. Murió el 28 de julio en Roma. Hoy también estamos celebrando el jubileo de los misioneros digitales y de los influencers católicos, que son muchos en el mundo que están llevando la palabra de Dios a través de las diferentes redes sociales que existen en el mundo. Palabra de Dios del día de hoy, lunes 28 de julio. Tomada del libro del Éxodo, capítulo 32, versículo 15 al 24 y del 30 al 34. En aquellos días Moisés bajó del monte y regresó trayendo en sus manos las 2 tablas de la alianza, que estaban escritas por ambos lados. Las tablas eran obra de Dios, y la escritura grabada sobre ellas era también obra de Dios. Cuando Josué oyó los gritos del pueblo, le dijo a Moisés: «Se oyen gritos de guerra en el campamento». Moisés le respondió: «No son gritos de victoria ni alaridos de derrota. Lo que oigo son cantos». Cuando Moisés se acercó al campamento y vio el becerro y las danzas, se enfureció, arrojó las tablas y las hizo añicos al pie del monte. Luego tomó el becerro que había hecho, lo echó al fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció en el agua, y se la hizo beber a los israelitas. Después le dijo Moisés a Aarón: «¿Qué te ha hecho este pueblo para que lo hayas arrastrado a cometer un pecado tan grave?» A Aarón le respondió: «No te enfurezcas, Señor mío, pues tú ya sabes lo perverso que es este pueblo. Me dijeron: haznos un Dios que nos guíe, pues no sabemos lo que ha pasado a Moisés, ese hombre que nos sacó de Egipto». Yo les contesté: «Los que tengan oro, que se desprendan de él». Ellos se quitaron el oro y me lo dieron. Yo lo eché al fuego y salió ese becerro. Al día siguiente Moisés le dijo al pueblo: «Han cometido ustedes un pecado gravísimo. Voy a subir ahora a donde está el Señor para ver si puedo obtener el perdón de ese pecado». Así pues, fue Moisés a donde estaba el Señor y le dijo: «Ciertamente, este pueblo ha cometido un pecado gravísimo al hacerse un dios de oro. Pero ahora, Señor, te ruego que les perdone su pecado, o que me borres a mí de tu libro que has escrito». El Señor le respondió: «Al que haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro. Ahora ve y conduce al pueblo
al lugar que te he dicho, y mi ángel irá delante de ti. Pero cuando llegue el día de mi venganza, les pediré cuentas de su pecado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 105. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. En el Horeb hicieron un becerro, un ídolo de oro, y lo adoraron. Cambiaron al Dios que era su gloria por la imagen de un buey que come pasto. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Se olvidaron del Dios que los salvó y que hizo portentos en Egipto. En la tierra de Can, 1000 maravillas, y en las aguas del Mar Rojo sus prodigios. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Por eso hablaba Dios de aniquilarlos, pero Moisés, que era su elegido, se interpuso a fin de que su cólera no fuera el Señor a destruirlos. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Mateo capítulo 13, versículo 31 al 35. En aquel tiempo Jesús propuso esta parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en su huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Les dijo también otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina, y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas en parábolas, y sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta: abriré mi boca y les hablaré con parábolas, anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora iniciamos una pequeña reflexión sobre la palabra de Dios que acabamos de escuchar. Hemos escuchado en la primera lectura tomada del libro de Éxodo, capítulo 32, donde este pueblo ha cometido un gravísimo pecado al hacerse un dios de oro. Éxodo capítulo 32, versículo 1 al 34-35 narra la ruptura de la alianza por parte del pueblo al fabricarse un becerro de oro. Éxodo 32, 1-35 describe los eventos de la fabricación del becerro de oro, valorado como un acto de idolatría e infidelidad que recae sobre el pueblo y a Aarón. La palabra pecado se repite 7 veces y en algunas de ellas es descrito como gran pecado, pues como Moisés dice al Señor, este pueblo ha cometido un grave pecado al hacerse un dios de oro, Éxodo 32, 31. Ya en Éxodo 20, 23 Moisés recibió del Señor la orden de comunicar a los israelitas que no podrán junto a mí dioses de plata, no pondrán junto a mí dioses de plata o de oro, ni los fabricarán para ustedes. Moisés reacciona tomando la iniciativa, regresa al Señor, sube a su presencia con la esperanza de tal vez obtener el perdón del pecado del pueblo. El diálogo de Moisés con el Señor expresa la identidad de él con su pueblo. Es como si dijera, haz lo que yo quiero.
o yo no quiero vivir más, no quiero estar en el libro de la vida. La decisión es del Señor. Moisés, por su parte, está dispuesto a poner su vida por el grave pecado de su pueblo, pues la sobrevivencia del pueblo, así como su comunión con el Señor, forma parte de su asunto existencial, por el que está dispuesto a poner todo en juego. Esto es un verdadero líder. El líder da la vida por su pueblo. En este caso, Moisés da la vida delante de Dios para salvar a su pueblo. Señor, si es posible, bórrame a mí del libro de la vida con tal de salvar al pueblo. Pero el Señor le responde, bueno, el que ha cometido este pecado va a tener que darme cuenta a mí. La palabra de Dios nos relatará en lo sucesivo una larga serie de infidelidades y de resistencias del pueblo de Israel a la voz de Dios, serie que se inició con su salida de Egipto. Llama mucho la atención que por causa de crisis existenciales, que deberían ser oportunas ocasiones para mostrar la confianza en Dios, los israelitas más bien murmuran, aplican una actitud de censura ante el designio de Dios. Somos testigos de cómo apenas concluida la alianza del Sinaí, el pueblo se dejó llevar a la más grave infidelidad, la de dar culto a un ídolo de oro. Ante esta infidelidad, el Señor confirma que este es un pueblo de dura cerviz o de cabeza dura. De esta infidelidad brota el sentido de la frustración, pues la infidelidad posee el sentido de ruptura de algo irreparable. El derrumbe provocado tiene algo de cósmico, de símbolo. Nos consuela saber que no solo Moisés, sino también Dios, ante una realidad existencial, apuestan lo mejor de sí mismos en favor del pueblo infiel y pecador. Ahora, querido hermano, hermana, escucha cómo Dios, cuando ha amado, no abandona a su pueblo. Pese al dolor que invade su corazón, se mantiene fiel a sus promesas y a las súplicas de sus elegidos, dispuesto a perdonar cuanto se le pide, con un corazón comprometido con la causa de la salvación del ser humano. Yo, tu Padre, en la persona de mi Hijo, Jesús de Nazaret, te he rescatado para siempre. Es tu oportunidad responder a su palabra con una escucha decidida a mantener la fidelidad en toda circunstancia. Yo siempre te seré fiel. Déjate guiar por el Espíritu Santo y vencerás toda tentación de irte por caminos que te alejan del Dios verdadero y siempre fiel. Son muchas situaciones de adversidad. ¿Cómo enfrentarlas sin abandonar a Dios, al Dios de la vida que se mantiene fiel a sus promesas? Por eso pidámosles al Padre que nos envíe y nos dé su Espíritu, nos enseñe a ser un pueblo, una comunidad, una familia que escucha tu palabra con un corazón noble, con una actitud de fidelidad que nos impide y nos impida cometer graves pecados, haciéndonos un Dios de oro. Que la actitud de Jesús nos impulse a ser personas que cumplen tu voluntad continuamente, y estos ídolos o este Dios, este becerro de oro que el pueblo se ha hecho, y adorar a este becerro, a este chivo de oro, eso es idolatría. Sin embargo, no tenemos que confundir las imágenes sagradas que tenemos dentro de la Iglesia Católica con los ídolos que el pueblo de Israel se hizo. Dios condena la idolatría, ¿ya? Apartarlo a Él, que es el Dios verdadero y único, para adorar dioses falsos. Lo que tenemos nosotros en la iglesia son imágenes, y las imágenes son sagradas, porque podríamos decir que imágenes sí, pero ídolos no. Los ídolos son un pecado, pero las imágenes sagradas
son una verdadera bendición de Dios y son ejemplos de vida para nosotros. ¿Por qué imágenes sí, ídolos no? Porque Dios es el primero en realizar imágenes. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Por eso, mis queridos hermanos, hermanas, vamos a pedirle al Señor, al Dios de la vida, que sea Él el que guíe nuestros pasos, nuestras mentes y nuestros corazones para poder seguir adelante en este caminar. Y que lo que hemos escuchado en esta palabra de Dios, revisémonos nosotros de lo más profundo de nuestro ser. ¿Cuáles son esos pecados gravísimos que también nosotros hemos cometido? ¿Cuáles son esos dioses falsos de oro que hoy día nosotros nos hemos hecho? ¿Cuáles son esos becerros que nosotros nos hemos hecho para apartarnos del Dios verdadero? Y recordemos que el Señor siempre perdona las culpas que nosotros como pueblo hemos cometido, como lo hemos escuchado en el Salmo 105. Y por otro lado, la fe que nosotros tenemos, la palabra de Dios que se nos presenta, es como un granito de mostaza que se convierte en un arbusto y los pájaros hacen nido en las ramas. Es decir, que el reino de los cielos es lo más pequeñito, pero poco a poco, a medida que va creciendo, da frutos. Que así también sea nuestra fe, que así también sea nuestra gracia, que a pesar de los pecados graves que hayamos cometido, podamos pedirle perdón a Dios, recibir su gracia y poco a poco comenzar a dar frutos abundantes. El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Buen día, lunes, y buen inicio de semana para todos ustedes. Chao, chao. Hasta la próxima.